Bueno, a continuación les voy a explicar la estructura en lenguaje ladder de una automatización para hacer yogur mediante un diagrama GraphSet. Entonces, primero para entender el funcionamiento, al principio debemos tener en cuenta que ninguna de las etapas debe estar en funcionamiento para poder iniciar el sistema con un botón Start. Esta automatización lo que va a hacer, primero, llenar un envase a una capacidad de 70%. Luego de haberse llenado, se va a hacer el proceso de fermentación, se le va a echar bacterias. Para eso vamos a tener este motor que lo vamos a llamar Sinfin 1. Después de ese proceso vamos a mezclar. Aquí seteamos esta salida porque más adelante vamos a necesitar de la misma. Entonces, si dejamos como si fuera una salida normal, o sea, igual a 1, va a haber un conflicto entre etapas. Y esto se ve en TIA Portal. Aquí lo podemos dejar como si fuera un 1, pero si lo dejamos allá en TIA Portal sin set o reset, nos va a dar un error. Luego de haberse mezclado la primera vez, vamos a resetear la mezcladora para que se apague y encendemos el calefactor solo si la temperatura está por debajo o igual de 45 grados. Luego de ahí vamos a incorporar la pulpa en el envase. Esto con el motor Sinfin 2. Luego de esto vamos a echarle preservantes. Luego volvemos a mezclar. Y por último reseteamos la mezcladora y activamos la válvula de salida para vaciar el yogur. Esto se va a detener cuando el nivel sea igual a 0, el nivel del tanque. Entonces ahora miremos las condiciones para que pase a cada etapa. Para que de nuevo se haga el inicio del sistema, todas las etapas deben estar en 0. El botón de emergencia, en este caso stop, debe estar en 0. Y para inicializarlo, el start en 1. Aquí también, para que pase de la etapa 0 a la etapa 1, verificamos que el botón stop sea igual a 0. Aquí, como vemos, hay una retroalimentación, o sea, no sigue hasta que el nivel sea mayor o igual que 70. Esta es la primera condición. La válvula de entrada va a funcionar hasta que sobrepase este nivel. En la etapa 2 va a funcionar este motor Sinfin 1 durante 10 segundos y así sucesivamente. El único que cambia es este de aquí, que el calentamiento se debe hacer durante 6 horas, pero esto en la simulación lo tenemos que cambiar, si no ahí nos vamos a quedar todo el día, pero esto es lo normal. 6 horas, después de 6 horas pasamos y lo mismo, esperamos 10 segundos en cada motor, 10 segundos, mezclamos 10 segundos y la última condición es el nivel que sea igual a 0 para volver a la etapa 0. Bueno, ya teniendo en cuenta nuestro diagrama GraphSet, lo que primero que vamos a hacer es declarar las variables. Tenemos el botón de stop, un botón que nos haga el cambio de manual y otro botón que nos haga el cambio automático. Algo que nos controle la válvula de entrada para el caso manual
un botón para que nos controle la válvula de salida para el control manual, la salida de la válvula 1, la válvula de salida, el botón de start, y aquí ya empezamos con los sensores analógicos. Entonces tenemos el nivel del líquido y la temperatura. Estas en las entradas analógicas del PLC IW64 e IW66. De ahí vamos a moverlo a otra variable, aquí con estas otras. Ahorita les explico en qué bloque. Y de ahí vamos a normalizar el nivel y la temperatura en bloques distintos. Cuando normalicemos, ya podemos escalizarlos, en este caso de 0 a 100, y dar una salida con un número real. Aquí vamos a tener un control para la mezcladora, la salida para la mezcladora, y el control para el calefactor, la salida del calefactor, que es la resistencia eléctrica. Esto solo se usa para el control manual, ya que el automático va a ser la secuencia de nuestro diagrama Graph. Tenemos aquí el control para el motor 1, el control para el motor 2 y el control para el motor 3, que vendrían siendo los de fermentación, que nos suministra ahí la pulpa, y los preservantes para cada uno de sus salidas. Ya aquí tenemos nuestras etapas, que hay que nombrarlas. Como dije, son 9 etapas contando el 0 y con su marca. No se puede dejar con una entrada, ya que vamos a irla modificando constantemente. Luego de tener todas estas variables, nos vamos aquí al bloque principal, y antes de eso podemos crear los bloques de función. El bloque de función manual, que si se cumplen estas condiciones, de una vez va a saltar a ese bloque de función. Mientras que este está en funcionamiento, este no va a servir por esta condición de acá. Y así en ambos casos. Tenemos el botón de manual y el botón de automático, el stop, y la condición para que solo funcione uno al tiempo. Aquí más abajo tenemos los bloques del move para pasar la variable analógica del nivel a otra variable. Esto para que no haya un conflicto ahí entre datos guardados, ya que esto va a recibir un cambio. Después tenemos que normalizarlo. El valor mínimo con 5.529, máximo 27.648. Luego lo escalizamos de 0 a 100 y tenemos una salida ya en escalizada, normalizada y escalizada. Repetimos el proceso con la temperatura, ya que son dos sensores analógicos. Se hace lo mismo. El bloque manual no lo voy a explicar mucho, porque simplemente es una entrada, una salida. Lo vamos a controlar con un botón. Una entrada, una salida, una entrada, una salida. Aquí lo único que cambia es esta parte de acá, que cuando el nivel esté por encima de 70, nos resete la entrada control in. Esto con el fin de que si le pulsamos el botón para llenar el tanque, no nos vaya a dejar, ya que supera la capacidad máxima, que en este caso es 70. Como les decía, una entrada, una salida, y aquí simplemente, como es manual, le dejamos de una vez el temporizador. Accionamos y durante 10 segundos se va a accionar y lo va a resetear. Así es para todos los motores. La mezcladora también se termina el temporizador, se resetea. Aquí el calefactor sí tiene una peculiaridad, y es que durante el tiempo que esté
En la etapa 4 debe hacer una retroalimentación que nos verifica que la temperatura siempre va a estar a 45 grados constante. Entonces en algún momento se va a apagar la resistencia y cuando baja otra vez se va a encender. Por eso tenemos aquí esta condición. Compare si el valor de temperatura es menor o igual que 45. Si es así, si es menor o igual, setee el calefactor. Así mantiene una temperatura constante. Lo mismo, aquí es lo mismo. Pero aquí es para resetear cuando supere los 45. Eso es para que se haga constantemente. Y aquí este valor es el que cambiamos por 6 horas para que no se extienda mucho la simulación. Adicionamos la pulpa y por último los preservantes. Después de los preservantes ya habíamos dicho que se hacía la mezcla otra vez y luego se vaciaba el tanque. Ahora vamos aquí al bloque de función automática. Esto es tal cual lo que tenemos allá en el diagrama Graph. Como les decía, todas las etapas deben estar en 0 para que se setee la etapa 0 con el botón de Start. Tenemos aquí directamente de la etapa 0 va a pasar a la etapa 1 y se resetea la etapa 0. Estando en la etapa 1, verificamos que el nivel sea mayor o igual que 70. Eso nos indica que el tanque ya superó esa capacidad. Seteamos E2, reseteamos E1. Estando en la etapa 2, tenemos el temporizador TON de 10 segundos, que es para la fermentación. Seteamos E3 y reseteamos E2. Lo mismo, 10 segundos para mezclar. Pasamos a la etapa 4. Aquí, estos 20 segundos los cambié por las 6 horas. Entonces lo que le decía, durante esos 20 segundos el calefactor va a hacer un cambio automático, ya sea 1 o 0, dependiendo del estado en que esté la temperatura. Después de que pasen esos 20 segundos, setea la etapa 5 y resetea la etapa 4. Aquí este temporizador, que se le asignó el nombre de frutas, añade la pulpa al tanque. Lo mismo, durante 10 segundos se va a quedar en esa etapa. Seteamos la etapa 6 y reseteamos la etapa 5. Aquí le añadimos los preservantes. Son 10 segundos de accionamiento y se quedará en esa etapa por estos mismos 10 segundos. Seteamos la etapa 7 y reseteamos la etapa 6. En esta etapa 7 tenemos que tener en cuenta que no podemos usar el mismo temporizador de la mezcla anterior, ya que tenemos solo un motor para mezclar. Hay que cambiarlo. Lo mismo, seteamos la siguiente etapa y reseteamos la etapa en la que estamos. Ya para finalizar, las condiciones de saltar etapas, tenemos que, estando en la etapa 8, se va a quedar allí hasta que el tanque ya esté vacío por completo. Resetea la etapa 8 y resetea el botón de Start. Esto para que no haga un constante movimiento del sistema, o sea que solo haga una vez el proceso. Y aquí ya iniciamos el segmento con las acciones que hace cada etapa. Entonces lo mismo, estando en la etapa 1, acciona la válvula de entrada. Estando en la etapa 2, acciona las bacterias para la fermentación.
Estando en la etapa 3, lo que les mencionaba, como tenemos solo una salida mezcladora, la vamos a setear, no la vamos a dejar así como estas otras de aquí arriba, ya que la vamos a utilizar más adelante. Estando en la etapa 4, aquí digamos que va a durar 6 horas en esta etapa. Este comparador lo que hace es encender el calefactor si esta condición se cumple, porque es que va a permanecer en esta etapa 6 horas, va a estar en un constante encendido y apagado. Y reseteamos la mezcladora de la etapa anterior. Estando en la etapa 5, añadimos la pulpa. En la etapa 6 añadimos los preservantes. En la etapa 7 volvemos a mezclar con el seteo, no dejándolo así. Y por último, en la etapa 8 vamos a vaciar el tanque. Reseteamos la anterior. Y ya eso es todo. Ahora procedemos a hacer la simulación en la HMI. Aquí ya ingresamos a la imagen raíz de nuestra HMI. Aclaro que antes de simular esta HMI deben asignarle a cada botón puesto la variable del PLC. Si es manual, allá manual; si es automático, allá automático. Y aquí esta barra de nivel a la salida normalizada y escalizada, en este caso de nivel. Y aquí la salida normalizada y escalizada de la temperatura. Aquí podemos ver el control manual que lleva cada una de las acciones de nuestro sistema. Y el automático simplemente el start, como tenía el diagrama Graph, que para emergencia, y estos indicadores de cada motor: fermentación, mezcladora, pulpa de fruta, preservantes. Y aquí la resistencia eléctrica, que vendría siendo el calefactor. Vamos a simular. Esperamos mientras nos carga la simulación. Aquí en el simulador del PLC le vamos a ir modificando los valores del nivel y la temperatura. Aquí ya tenemos la HMI cargada. Vamos a verificar rápido el manual. Bien. Bien. Dura 10 segundos y automáticamente se desactiva. Aquí aparece los numerales porque no le hemos dado un número aceptable aquí en el simulador del PLC. Ahora vamos a darle unas condiciones. Haciendo una simple regla de 3 podremos sacar la escala con los valores que le dimos inicialmente, que eran 5.529 para el 0% y 27.648 para el 100%. Aquí hallamos que el 70% es 21.012.3. Entonces aquí vendría siendo menos que el 70. Está por un poquito debajo del 70. Y la temperatura, que es 45, aquí hallamos que es 15.482.5, o sea que va a estar un poquito debajo del 45. Bajémoslo un poquito más. 15.000.
Son 42.8. Eso nos quiere decir que de una vez cuando entra en la etapa de calentamiento, la resistencia eléctrica va a encenderse. Entonces procedemos a aquí, darle automático, le damos Start. Se va a llenar. No va a haber un cambio hasta que no supere los 70, entonces tengo que agregarle un valor acá. Digamos que 21.100. Paso a la otra etapa. Ahí dura 10 segundos. Automáticamente pasa al mezclado otros 10 segundos. Voy a alistar aquí la temperatura para subirla un poquito y mostrarles que cambia. Entonces ya apenas le doy enter se va a apagar. Apenas le vuelvo a dar una temperatura más baja que 45, se enciende. Y así va a durar los 20 segundos o los segundos que le damos en esa etapa. No demora en cambiarse aquí, añadir la pulpa de la fruta. Ya empezó acá. Luego siguen los preservantes, la mezcladora nuevamente después de los 10 segundos. Y por último se vacía el tanque. No se va a cerrar la válvula hasta que esté en cero. Entonces tengo que darle la condición de cero. Aquí voy a ir bajándole un poquito. 15.000 por ejemplo. Baja al 40, sigue funcionando. 10.000. Y recordemos que nuestra condición de cero era 5.529. Apenas le dé enter el botón de start se va a resetear y la válvula de salida se va a cerrar. Ahí podemos ver. Ya es otra vez darle volver a la etapa 0 y ya otra vez continúa la misma secuencia. Bueno, eso era todo.